otras, dependiendo del tiempo, pues, ya eso dependerá del tiempo, ¿sale? Pero ahí la respuesta es todas las anteriores. Luego, factor de crecimiento involucrado en la eritropoyesis, pues la eritropoyetina. Y puse esta, la inventé, eritroplastina, para que cayeran más o menos con el nombre. Esa no existe realmente, ¿vale? Entonces está muy directo y de hecho se los acababa de decir ahorita, ¿vale? Entonces son funciones de los órganos linfoides primarios y aquí la cuestión era como igual confundirnos un poquito porque, por ejemplo, podrían entender que se desarrolla la respuesta del linfocito ante antígenos extraños, pero sabemos que no es así. En el timo se hace la selección ante antígenos propios, ¿sale? Entonces esa no puede ser la respuesta. Entonces los linfocitos expresan por primera vez receptores para el antígeno y consiguen madurez fenotípica y funcional, ¿sale? Entonces ese es el punto. Luego órganos linfoides secundarios, pues vaso y ganglios linfáticos. Está muy fácil esa. Tipo de médula ósea que se encuentra dentro de los huesos, en la cavidad medular, entre los corones de hueso esponjoso, es hematopoyéticamente activa, pues, médula ósea roja, ¿sale? Clarísimo. Función del timo, aquí igual se equivocaron muchos, ¿sale? Es presentación de antígenos propios y selección de clones de células T, ¿sale? Muchos se fueron por la idea de maduración de linfocitos B, pero no, los linfocitos B maduran en la médula. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Entonces ahí está. El órgano linfoide secundario encapsulado se ubica en el recorrido de vasos linfáticos. Su función es la presentación de antígenos a los linfocitos. Aquí son los ganglios linfáticos. Acuérdense que se ubican los ganglios linfáticos en el recorrido de los vasos linfáticos. Si nos acordemos de todo el sistema linfático, ahí podemos encontrar en los intermedios a los ganglios linfáticos, ¿sale? El vaso, por ejemplo, está unido a ganglios linfáticos, pero también al sistema circulatorio, a la sangre, ¿sale? Entonces eso es lo que hace la diferencia entre uno u otro. Luego, el plasma y el líquido intersticial son similares en composición y solo se diferencian en estos componentes, pues en el contenido de proteínas y lípidos, ¿vale? Eso ya nos había quedado muy, muy claro. Luego, aquí también vi que varios se equivocaron. Acuérdense que el ultrafiltrado del plasma, lo que se filtra del plasma, llega a la linfa y es donde todo se recupera para volver a regresar al sistema circulatorio, ¿sale? Nuevamente a la circulación. Entonces, el ultrafiltrado del plasma es la linfa. Luego, el espacio es lo que queda de la sangre si quitamos los elementos de la coagulación. Es el suero. Acuérdense que el suero es todo lo que tiene la sangre menos los elementos de la coagulación, ¿vale? Entonces, si queremos tener el plasma, lo que haríamos sería centrifugar con anticoagulantes. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Para poder separar a los eritrocitos, a las células blancas y el plasma, ¿sí? Luego, compartimiento corporal con mayor porcentaje de agua, pues, sin ningún problema. La celulita ocupa mucho espacio y el espacio intracelular es lo que más ocupa este compartimiento corporal. Luego son causas fisiopatológicas que originan edema extracelular. Acuérdense, obstrucción linfática y disminución de la presión coloidosmótica del capilar. ¿Vale? Entonces, quienes no recuerden el tema de edema, pues vayan a repasar un poco el tema de edema. ¿Vale? Esta también estaba truculenta, ¿sale? Estos elementos contribuyen a la salida de líquido de los capilares al espacio intersticial. Entonces, con la que se podían haber ido, y que yo creo que se fue la mayoría, es con la cantidad de proteínas en el plasma. Pero acuérdense que las proteínas en el plasma lo que hacen es mantener, ¿sale? Lo que aquí se les está preguntando es qué hace que salga. Y las proteínas lo que hacen es mantener el líquido dentro de los capilares, ¿sale? Entonces piensen en el ejemplo de la manguera. Las proteínas plasmáticas que están dentro de la manguera ayudan a que se mantenga ahí
el agua, ¿sale? Y evitan que salga. Entonces, lo que favorece que salga es la presión hidrostática del capilar y la presión coloidosmótica o la presión oncótica es lo mismo del líquido intersticial, ¿vale? Entonces, lo que hace que salga. La fuerza que está ejemplificada en esta manguera. Esta pues, era de regalo. ¿Cuál es la proteína más abundante en el plasma? La albúmina. ¿Vale? Es el electrolito más abundante en el líquido extracelular, el sodio, en el líquido intracelular es el potasio, ¿vale? Es la disminución de la concentración de protones en el líquido extracelular. Entonces, a ver, recordando un poquito, acuérdense, si aumenta la concentración de protones, sería una acidosis, ¿vale? Pero entonces, si disminuye la concentración de protones, sería una alcalosis, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, esa es la diferencia. El aumento en la concentración de los iones hidrógeno favorece a la acidosis. Si disminuye la concentración de los iones hidrógeno, es alcalosis. ¿Vale? La que sigue, por convención, la unidad de medida de los electrolitos en los líquidos corporales es miliequivalentes por litro. ¿Vale? Eso se lo repetí hace un par de sesiones, creo. Luego, moléculas que contienen átomos de hidrógeno y que los pueden liberar en una solución sin ningún problema, los ácidos. ¿Vale? Esta igual tuvieron dudas. La ecuación de Henderson-Hasselbalch calcula el pH en una solución con base en la concentración ¿de quién? De los dos, tanto del bicarbonato como de la presión parcial de CO2. Es de las dos, de estas dos concentraciones, que es dependiente esta ecuación, ¿sale? Con base en la relación que existe entre estas dos nos va a generar el pH. Luego, la causa primaria de la acidosis respiratoria, esto está interesante, acuérdense, si estos problemas del metabolismo ácido-base son dependientes del CO2, entonces son respiratorios. Si son dependientes del bicarbonato, son metabólicos, ¿sale? Si se acuerdan de eso, se los comenté en la clase pasada. Entonces, si tenemos un proceso dependiente de la presión parcial de CO2, entonces sería respiratorio. Ahí ya descartamos las dos opciones del bicarbonato, ¿sale? Entonces, acuérdense que entre más CO2, más acidosis va a haber, ¿sale? Entonces, si aumenta la presión parcial de CO2, entonces es una acidosis respiratoria. Acuérdense del cuadro que les dije que revisaran en el Guyton. Ahí viene bien, bien clarito cuál es la causa primaria y cuál es su mecanismo de compensación. Si tenemos un aumento en la presión parcial de CO2, su mecanismo compensatorio debería de ser un aumento en la concentración del bicarbonato para evitar que haya un desequilibrio, ¿vale? Entonces, acuérdense de eso y repásenlo. Luego, son células en forma de disco bicóncavo, de provistas de organelos con la capacidad de deformarse los eritrocitos, ¿vale? Aquí la glucólisis eritrocitaria se realiza principalmente por esta vía anaerobia. La vía de Embden-Meyerhof es una vía anaerobia. De hecho, ahí ya lo podían haber visto, ¿vale? Luego son componentes de la membrana de los eritrocitos sin ningún problema. Los fosfolípidos y el colesterol, la albúmina está en mayor concentración de manera extracelular. La actina y tubulina tienen que ver con mecanismos internos en el citoplasma, así como la laminina y la fibrina son aquellas moléculas que tienen que ver con la coagulación, de hecho, ¿vale? Entonces, estos son componentes que están en la membrana del eritrocito. La molécula que es la fuente de energía principal en los eritrocitos, pues es la glucosa, ¿vale? Vía de metabolismo oxidativo directo que también puede funcionar en el eritrocito para metabolizar la glucosa, la vía de la hexosa monofosfato, de las pentosas, ¿sale? Es lo mismo. El hierro soluble puede inducir la peroxidación de las proteínas y causar mutaciones en el DNA, pues se los estuve repitiendo ese ratito, ¿vale?
Luego transporta el hierro desde la membrana hasta el citoplasma del enterocito. Acuérdense de este video, de hecho la gran mayoría la tuvo mal, del video que subí la semana pasada, está el enterocito, la parte externa, la parte interna está abajo. Entonces, ¿cuáles son las proteínas que favorecen el transporte del hierro? Están arriba. Y la HCP1 es aquella que favorece el transporte de este tipo de hierro. ¿Vale? Luego, la proteína que se encarga de controlar a la ferroportina es la epsilina. ¿Vale? De hecho, lo comentamos ahorita en las dudas que hubo. Y bueno, la de regalo. ¿Sale? Sacan de onda. Pero bueno. Sí, porque una tercera parte la tuvo mal. Pero bueno. Pues listo, chavos. Carmen, ¿tienes algo que decirnos?